Entonces, volviendo a la idea de que, a ver si la grabación, no sé si estamos... ¿alguien me puede confirmar si se está viendo la presentación, por favor? Sí, perfecto. Sí, sí, se ve, Bien, se ve. gracias. Sí, Em, perfecto. Gracias, se agradece. Em, Bien. Entonces, cuando hablábamos de este cuarto pilar, que es el convenio de trabajo marítimo, allá en el 2006, lo que se llamó el Bill of Rights para el tema del personal embarcado, desde el objetivo de los Estados miembros de eh, la Organización Internacional del Trabajo, se buscó que una autoridad de aplicación, que después vamos a remitirnos al famoso diagrama que tenemos sobre cuál es la diferentes estamentos que forman a la administración marítima. Este convenio en particular va a tener tres focos que tienen que ver desde el control que se hace como estado de abanderamiento, muy importante también la función y actual de estado rector de puerto. Ahí capaz me interesaría escuchar a algunos de ustedes que tienen experiencia en la actualidad sobre la temática. Vamos a ver la teoría, pero también la realidad de COVID hizo que este convenio tome una significancia o actualidad propia quizás de la idea o visión futurista de quien en ese momento lo impulsaba y que hoy ocupa determinados cargos de importancia en diferentes estamentos de la Organización Marítima Internacional. Más precisamente es la presidente de la Universidad Marítima Mundial, quien fue la impulsora de este código de trabajo marítimo. Entonces, el otro pilar que tiene que ver con la vivencia de la función del convenio de trabajo marítimo tiene que ver con la provisión de mano de obra, por así decirlo, como país, para que en esta postura que después como estado de abanderamiento, como estado rector, va a tener una relación entre las organizaciones reconocidas, si es que trabajan en función de la bandera, como hemos visto, los armadores, y después la relación buque personal embarcado. Eh, Cuando hablamos de la Organización Internacional del Trabajo, es importante ver que su objetivo tiene que ver con la justicia social, contribuir a una paz universal y duradera en sus objetivos utópicos, y el carácter único que posee esta organización es el tripartismo. En esta cuestión tripartita es única en Naciones Unidas, compuesta por representantes de los gobiernos, los trabajadores y de los empleadores. Entonces, cuando nosotros veíamos de la reacción o la creación de normas en la Organización Marítima Internacional, veíamos los maritime stakeholders o los interesados, que en ese caso no sucede con la Organización Internacional del Trabajo porque cada uno tiene su voz y voto. Seguimos aceptando a los compañeros. Entonces, muy importante, por favor, que vayan poniendo el presente quienes están ingresando para poder agilizar la toma de asistencia. Entonces, en este objetivo tripartito de la Organización Internacional del Trabajo, busca que se participe activamente en diferentes reuniones que tienen que ver con la creación normativa. Entonces, el objetivo del código, del convenio de trabajo marítimo fue el de compilar muchas de estas convenios y recomendaciones que andaban sueltos por ahí en un solo objetivo normativo para poder lograr en esta cuestión sindical de empleo y condiciones de trabajo que haya una
unificación y estandarización en normas. En este objetivo, de vuelta con la cuestión fundamental de la Organización Internacional de Trabajo del tripartismo, tiene que ver con que esta idea también a nivel de plano nacional, como bien todos sabemos, la existencia de los sindicatos forman en una idea sana, que a veces puede ser bien entendida o mal entendida, para que el trabajador tenga garantizada, por así decirlo, las normas de carácter internacional, y que después también esta participación tripartita le dé poder al trabajador para tener medios de denuncia, por así decirlo, como vamos a ver la creación de una línea telefónica que también maneja la Prefectura Naval Argentina, en cuestiones cuando se ven a criterio del trabajador cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la navegación afectadas. Bien, agradeciendo también si pueden seguir mencionando si hay algún compañero que está queriendo ingresar y no lo estamos aceptando, y nuevamente poner el nombre y el apellido para la toma de asistencia. Ya entrando en sí en lo que es el convenio sobre el trabajo marítimo, sus dos objetivos primordiales, que tienen que ver con el trabajo decente y que haya justa competencia, el desarrollo de esos dos temas tiene que ver con que es el de acercar este sistema de protección contenido en normas laborales existentes que dan un gran cúmulo a trabajadores del área marítima en particular, con la compatibilidad de una evolución de la mundialización en cuanto a la diferencia de tecnologías, como así también esta aplicabilidad de diferentes normas que sean bajo una especie de reglas de juego equitativas, y que se pueda producir lo que se llama competencia justa, en donde los sindicatos no apliquen o no tengan una presión o una preponderancia por sobre determinados sectores, para que las condiciones de trabajo no tengan que, por así decirlo, ser de desigual manera, hasta un impacto económico que impida que el comercio se realice por determinada normativa que después termina siendo la aplicación básicamente de inversiones. Entonces, estos dos objetivos primordiales del convenio sobre trabajo marítimo tienen que ver con que se garantice un estándar de trabajo decente a través de normativas, y que la faz de armadores posea reglas de juego equitativas. Entonces la aplicación y la consecuente inversión para la aplicación de determinadas normas no sea desigual en el resto del mundo. Eh, el convenio de trabajo marítimo, entonces, establece derecho a los tripulantes de los buques en condiciones de trabajo decentes, y las responsabilidades de los estados de abanderamiento y estado rector de puerto, como vamos a seguir viendo. Eh, Parece un oximorón estar hablando en el año 2021 sobre derechos humanos, pero es una realidad que esta necesidad normativa para proteger los derechos humanos fundamentales de la gente del mar, sabido es que hay países menos desarrollados o con menos posibilidad de acceso a derechos, en donde hasta la posibilidad de la vida humana está también en riesgo. Entonces, como organismo de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Trabajo trata de mantener estos principios, de estandarizar normas que tienen que ver con la necesidad de que haya, como todo estándar internacional, que se pueda crear una estandarización de mínimos exigibles para que estos derechos humanos estén en boga. Entonces, en dos definiciones que son
interesantes de recordar para lo que es el objetivo. Tenemos que la gente de mar está definido en el convenio de trabajo marítimo como toda persona que esté empleada o contratada o que se trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque al que se aplique el presente convenio. Después vamos a ver el ámbito de aplicación. Y define la palabra o el término armador, designando al propietario del buque o cualquier otra organización o persona, como puede ser el administrador, el agente o el fletador, a casco desnudo, que a efectos de la explotación del buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario u otra entidad o personas, y entonces acepta cumplir con los deberes y responsabilidades que este convenio estipula. Después vemos que tiene cuestiones de seguridad social que también para nosotros a veces hablar de determinadas cuestiones, no desde lo laboral, pero sí desde lo institucional y como país y como región, hablar de derechos de seguridad social, de hablar de jubilación, hablar de sueldos, son cuestiones que afortunadamente tenemos arraigadas. Después está si nos parece que la existencia es desmesurada o no, pero el hecho de que la palabra seguridad social en otros lugares no existe, entonces esa es la famosa estandarización que se está buscando a través de este convenio de trabajo marítimo. Entonces, el otro objetivo del convenio tiene que ver con la correcta implementación y después el control que se realiza a esta implementación del convenio de trabajo marítimo. Tomando como punto de partida, entonces, estos factores claves, podemos decir que los derechos y principios fundamentales es la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Netamente tiene que ver con la faceta sindical de este tripartismo que tiene la Organización Internacional del Trabajo. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Ahí sabemos que hay cuestiones que se asume que la existencia después, como vamos a ver, de un contrato lleva una especie de libre albedrío, de cuestiones que están a norma, aparentemente, por la existencia de algo plasmado y algo signado. Después, obviamente, entre el dicho y el hecho hay esta necesidad de un control estatal. Va a buscar efectivamente la abolición del trabajo infantil en cuanto a la edad que va a estar estipulando para la gente que vaya a desarrollar tareas a bordo. Y en cuanto a la discriminación en materia de empleo y ocupación, dando a entender determinadas cuestiones de apertura de mercado, como para también favorecer con los derechos de los trabajadores y la equidad de género. Siguiendo con los derechos fundamentales, estipula o se basa en sus principios de que todo personal embarcado va a tener derecho a un lugar de trabajo seguro, protegido en cuanto a normas de seguridad, como también que esta existencia de contratos estén plasmando condiciones laborales justas, que haya condiciones de vida y de trabajo decentes, y que tengan derecho de la protección no solo de su salud, a la atención médica, medidas de bienestar y otras cuestiones que tienen que ver con la salud mental, por así decirlo, del personal embarcado. Insisto, parece como palabras sencillas o preasumidas, pero también pone en foco todos los ambientes a los cuales la existencia de una convivencia a bordo de un espacio confinado va a terminar impactando en el factor humano, que como lo vimos en clases anteriores, va a ser en un X porcentaje responsable de que sucedan hechos que tengan que ver con luego la investigación de siniestros o sucesos marítimos. En cuanto ya a adentrarnos en el convenio de trabajo marítimo, la estructura, después la intención, en la plataforma educativa virtual se subió un video que hace también un poco de alusión a lo que es el devenir de la creación del convenio,
como así también está subido el PDF que tiene que ver con el convenio en sí, y en esta estructura habla en un preámbulo y artículos que establecen los principios y obligaciones que ya vimos o estuvimos brevemente mencionando, que después vamos a ir un poco más en detalle. En cuanto a la reglamentación, el código tiene dos partes. Esto es también diferente a como nosotros vemos los convenios que trabaja la Organización Marítima Internacional, porque acá en el mismo, en la misma compilación se va a hablar de cuestiones que explican a la norma, que brindan detalles de decir, bueno, esta es la norma, esta es la directriz y esta es la pauta. Esto es lo que se quiso decir y esto no es obligatorio, pero lo anterior sí. Entonces es una lectura fluida que se permite de la normativa en donde explica, bueno, como derecho es esto, como Estado hay que aplicar esto en las directrices y la pauta le da hasta una interpretación al marino mercante para decir, bueno, usted tiene tal o cual. Entonces esa cuestión novedosa en la forma de normar de un mismo organismo, una misma agencia de Naciones Unidas, lleva a la reflexión como para saber por qué se logra a través de este tripartismo una forma de redactar que cuando después se baja a nivel nacional ya no necesita mucha más interpretación porque ya se negoció con el buen sentido de la palabra de negociación en el mismo seno de una agencia de Naciones Unidas. Entonces, este convenio está organizado en 5 títulos que tienen que ver con los requisitos mínimos para trabajar a bordo del buque, condiciones de empleo, el tema de alojamiento, las instalaciones de esparcimiento, el tema de alimentación y catering, la cuestión que tiene que ver con la protección de la salud, la atención médica, el bienestar y protección social, temas muy importantes en cuanto a la actualidad, con un detalle que vamos a ver de coronavirus, y por parte de el cumplimiento y el control de la aplicación, como mencionábamos en las funciones de estado de abanderamiento y estado rector de puerto. Brevemente, a quienes aplica el convenio sobre trabajo marítimo, habla del agente de mar, con la definición que se leyó. Entonces, cualquier persona, empleada o contratada que trabaje en un puesto, en un buque cubierto por el convenio de trabajo marítimo, aplica a todos los buques y obviamente al agente de mar de propiedad pública o privada que realicen actividades comerciales. Habla de que pudiera llegar a estar aplicando a los buques menores de 200 gross tonnage en cuanto a tonelaje, pero van a estar exentos según el tonelaje, y la convención dice que no se aplica a las aguas interiores, a barcos de pesca, construcciones tradicionales y buques de guerra. Entonces, en cuanto a los requisitos propios que tienen que ver con la enumeración de diferentes derechos, hablamos de que va a haber una edad mínima, en donde se va a hablar de 16 años, va a haber el tema de certificaciones médicas, en donde va a hablarse de un máximo de lo que se prevé en consonancia con la aplicación del convenio STCW, determinadas cualificaciones del agente de mar, contratación y la ubicación o colocación de estas cualidades y personalidades del personal embarcado, acuerdos laborales que van a ser revisados, por así decirlo, por el oficial supervisor por el Estado Rector de Puerto, en una cuestión novedosa también, y que actualmente la Dirección de Policía de Seguridad y Navegación, a través de la división gestión en su parte de Estado Rector de Puerto, va a estar brindando no solo a nivel nacional, sino también internacional academias al respecto. En esta especie de requisitos se va a hablar de horas de trabajo y horas de descanso. Como vamos a ver ahora, van a estar hasta normando y plasmándose en determinados y específicos libros las horas de trabajo, en donde van a ser al menos chequeadas en si se asientan correctamente, hablando de 8 horas al día con un día de descanso, y si esa posibilidad no es factible, que no sean más de 14 horas en un periodo de 24 horas,
o no más de 72 horas en un periodo de 7 días. Entonces va a estipular horas mínimas de descanso que tienen que ver al menos con 10 horas en el periodo de 24 horas o 77 horas en 7 días, con mesas de arreglo de trabajo a bordo. Todo esto obviamente va a estar ajustado a qué tipo de buque y el servicio que se brinda, en donde estas cuestiones de mínima o de máxima nunca van a dejar de ser estandarizadas, buscando siempre el descanso y el trabajo adecuado para el personal a bordo. En cuanto a cuestiones que toman relevancia, porque si bien este convenio fue signado allá por el 2006, cuando después luego empezó a ser ratificado y poder llegar a tener la espalda suficiente para poder plasmarse internacionalmente, empezó a hablar de temáticas que en otros lugares del mundo no aplicaban, con el tema de vacaciones, el tema de repatriación, en donde cuestiones que tienen que ver con los costos, gastos a cargo de quienes iban a estar, el tema de indemnizaciones, hasta animándose a meterse con cuestiones que tienen que ver con la dotación mínima de seguridad, como así también con la construcción de lugares de alojamiento, la forma en que van a estar gestionadas las cuestiones de alimentación y el esparcimiento. En cuanto a otras cuestiones que va a estar siendo novedoso es en cuanto a la atención médica a bordo, las responsabilidades de los armadores para la protección de la salud, para la prevención de accidentes. Entonces hay una neta consonancia con cuestiones que tienen que ver con higiene y seguridad a bordo. También va a intervenir la mención de consulados, que vamos a después mencionar cómo tienen que estar avalados los contratos en solo la cuestión de empresa buque o bandera. Entonces hay cuestiones que después, cuando se llega a la función de Estado Rector de Puerto, no terminan siendo de solo gestión empleado-empleador. En cuanto a estas funciones que hablábamos de cumplimiento y control de la aplicación, obviamente vamos a ver en el país quién es la autoridad de aplicación como estado de abanderamiento. Después se va a estar mencionando las responsabilidades como Estado Rector de Puerto para estos buques de terceras banderas que arriban a nuestras latitudes, para que esta función de trabajo marítimo que no aplicamos netamente en determinadas cuestiones para nuestros buques de bandera, sí lo supervisamos en mayor medida sobre los buques que arriban en esta calidad. Entonces, después vamos a ver cómo las preexistentes normativas tenían un correcto objetivo, pero no eso significa que haya una correcta implementación y aplicación de la norma. Entonces, todas estas cuestiones que tenían que ver con STCW y algunas cuestiones que tienen que ver, como mencionábamos, con construcción, que son netamente cuestiones solas, u otros instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo fueron o son bajadas a una sola norma, en donde las funciones en las inspecciones en puerto, básicamente, si la necesidad de inspecciones más detalladas suceden, van a estar suscitadas cuando hay una observación de que condiciones a bordo constituyen un peligro evidente para la seguridad, la salud o protección de la gente del mar, que los documentos no son presentados. Vamos a ver cuáles son los dos formularios que representan o a través de la correcta emisión del estado de abanderamiento o la organización reconocida estaría plasmando la existencia de la aplicación del convenio de trabajo marítimo. Entonces, hay cuestiones que van a estar siendo las habituales para la función de estado de rector de puerto, lo que llevaría a una inspección más detallada, pero también el otro objetivo novedoso que aplica el convenio de trabajo marítimo es la queja. Hay diferentes formalismos que van a tener
una importancia significativa que es la voz del marino, del sindicato o de alguien que a través de la representación y manteniendo hasta la posibilidad de anonimato, eso también es interesante que nosotros diferenciemos de cómo el país maneja el 0800, en que en su origen efectivamente decía que era anónimo, pero hoy día ya cómo se fue transgiversando también algunas cuestiones que se aplican en el país, ya no lo es más, pero a nivel internacional es fundamental que la cuestión del anonimato esté garantizada para esta queja cuando tiene que ver con el incumplimiento de la ejecución del convenio sobre trabajo marítimo. A nivel país, a través de la ley 26.920, se ratificó lo por allá depositado, a ver si también me permiten en esta gestión de poder mostrarles que, a diferencia, otra de las grandes cuestiones que tiene a favor la Organización Internacional del Trabajo, que todos los convenios y publicaciones son gratis. Entonces, ustedes, si entran, aparte de que están en la plataforma educativa virtual, el convenio de trabajo marítimo, van a poder encontrar cualquiera de estas publicaciones gratis, de fácil descarga y con explicaciones bien a prueba de cualquier entendimiento o interpretación. Entonces, la página de la Organización Internacional de Trabajo no solo va a plasmar qué es y qué es lo que hace el convenio de trabajo marítimo, les va a permitir también descargarlo, y en esta gestión de interpretación de cómo la norma empieza a necesitarse en una industria globalizada, va a estar en sintonía con lo mencionado de la obligatoriedad o las ventajas en esos dos puntos de estandarizar derechos y garantizar una competencia justa. También vamos a tener que allá por la época donde el ministro de Trabajo era tal o cual, la Argentina ratifica el convenio, entonces hasta la misma Organización Internacional de Trabajo, allá por el 2014, empezaba a decir cuántos países se iban sumando a esta ratificación de un convenio que tenía mucha importancia para lo que hoy día después vamos a estar viendo con el tema de COVID. También la búsqueda fácil en Infolec, de la ley 26.920, en donde, insisto, como ya esta normativa es tratada en forma tripartita en la agencia especializada de Naciones Unidas, cuando llega a los países simplemente se dice que se la aprueba en su totalidad y tiene el mismo carácter de lo que se plasma en ese PDF que se puede cargar y descargar de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, después vamos a insistir mucho con esto. Esta concepción de que la autoridad de aplicación debe de ser siempre la que queda plasmada en determinadas normativas. En este caso, la autoridad de aplicación del Convenio del Trabajo Marítimo es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Si nosotros googleamos dicha cuestión en el país, vamos a encontrar Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En la parte pertinente va a estar el tema de la fiscalización laboral. Entonces nosotros en la página de argentina.gov.ar vamos a encontrar que dentro de la parte de fiscalización laboral hay un módulo que tiene que ver con la fiscalización portuaria. Entonces, como veíamos la otra vez con el tema de la Junta de Seguridad de la Navegación, dentro del Ministerio de Transporte, la parte pertinente a la seguridad de la navegación,
el Ministerio de Trabajo también tiene esta estructura que desde lo global lleva a la fiscalización laboral, en particular a la fiscalización portuaria. Y esta fiscalización portuaria, entonces ahí va a hablar que la lleva el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de lo que se llama Coordinación de Fiscalización Portuaria, Marítima, Fluvial y Lacustre. En unos instantes vamos a ver uno de los certificados que emite el país y que son los funcionarios de este organismo estatal quienes los emiten. Entonces ahí son también las dos funciones, como por así decirlo, quienes están con los despachos electrónicos o también la función de Estado Rector de Puerto, se puede llegar a apreciar una determinada existencia de certificaciones que a veces en lo nacional nos cuesta percibirla a los buques que están certificados en esa consonancia, o también para quienes no están en el ambiente de los certificados, poder percibir quienes también van a estar presentes a bordo de buques en las carpetas de certificaciones. En este caso tiene que ver con esta coordinación de fiscalización portuaria, marítima y fluvial. Entonces, sin hacerle mucha propaganda, ellos van a estar mencionando que su objetivo es el de inspeccionar y certificar los buques nacionales y extranjeros según las normas internacionales sobre la aplicación del convenio de trabajo marítimo, y en este caso habrá algunas cuestiones que tienen que ver con pesca. En lo particular, esta intención de la clase es solo hablar de lo que tiene que ver con la certificación, en este caso de buques de bandera nacional, que están destinados a la carga, o también al tema del servicio de pasajes, omitiendo, como dice el convenio de trabajo marítimo, la parte pesquera. Y después también hay un convenio de cooperación que se firmó entre en ese momento, ministra, que tenía que ver con la señora Rodríguez, que era en ese momento la ministra de Seguridad. Entonces, en ese momento se firmó entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Seguridad un convenio en el cual a la Prefectura Naval Argentina le delega cuestiones que tienen que ver con partes puntuales del convenio de trabajo marítimo, que ahí sí, para muchos de ustedes y nosotros es un ABC, pero no asociado a este convenio, sino con cuestiones que tienen que ver con la expedición de certificados de aptitud médica a través de STCW, control y asignación de dotaciones de seguridad a través de, en este caso, ordenanzas que bajaron las cuestiones normativas internacionales a la función que se cumple en la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación, Departamento de Seguridad de la Navegación, División Navegación en particular. Cuestiones que van a estar asentadas respecto de horarios de trabajo y descanso, formación y calificación de la gente del mar, nuevamente hablando a través de las funciones que se cumplen no solo a través de la CEFOCAPEN, sino también a través de las divisiones pertinentes de PCN, donde se emiten los certificados en este caso, calificación de su sapiencia para la ejecución de la labor. Y después, obviamente, que tiene que ver con esta verificación de condiciones tanto in situ, por la supervisión de Estado Rector de Puerto, como también lo que atañe a la estructura, pero siempre en consonancia con los convenios que tienen que ver con la seguridad de la vida humana en el mar. Otra de las actividades que la prefectura asumió y que están no solo enmarcadas en la ley orgánica 18398, la ley de la navegación, es la de constituirse como receptor de quejas por parte de la gente de mar, en las que no correspondan a lo que es de competencia de la prefectura. No es que la gente que va a estar posicionada físicamente en el 9º piso, en la Dirección de Informática y Comunicaciones, son donde está el teléfono en particular, que después lo pasa a un área correspondiente de la Dirección de Operaciones, que tiene que ver con la sala de situación, y así sigue toda su cadena alimenticia, por así decirlo, ese llamado.
Se buscaba que estas denuncias en principio tuvieran que ver con cuestiones que atañen a la seguridad propia de la navegación. Cuando se quejaran por cuestiones que tienen que ver con la dotación o cuestiones que tienen que ver con alojamiento, las instalaciones, todo lo que respecta a la estructura, por así decirlo, era el objetivo de la existencia originaria de este 0800 444 0436, que también hay cartelería que la misma institución publica, que acerca a las embarcaciones a través de la emisión del Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación. Hay una directiva que en su cuestión de renovación de la Marina Mercante Nacional viene con el certificado un sticker para que esta posibilidad de queja sea canalizada por este número telefónico para que anomalidades y anormalidades a bordo sean denunciadas en la línea gratuita. Entonces, brevemente vamos a también estar viendo que el convenio de cooperación habla de la facultad de detención del buque. Redundando en cuestiones que son harto sabidas por la función propia, pero en este caso le da el marco normativo para cuando esta medida extrema sea necesaria, haya un fundamento en un convenio, en un articulado particular, cuando las condiciones de trabajo o la vida a bordo sean manifestamente peligrosas para la seguridad, la salud y protección de la gente del mar, o cuando hayan infracciones graves o recurrentes en estos requisitos del convenio de trabajo marítimo. Antes de darle un dejo de actualidad con el tema de coronavirus, la intención también era que pudiéramos ver, esto es un modelo de un buque certificado por la prefectura en cuanto a viaje internacional, en cuanto a su certificado de seguridad de buque de carga. En este caso, para su certificación recurrió al Ministerio de Trabajo para tener la cuestión con el convenio de trabajo marítimo y su correspondiente certificación. Vamos a estar brevemente viendo que el funcionario que lo signa netamente es alguien de este Ministerio de Trabajo en cuanto a la coordinación, fiscalización portuaria, marítima, fluvial y lacustre. Entonces, estos datos no son menores. Este certificado, a su vez, va acompañado de lo que es la declaración de conformidad laboral marítima, que es donde se empieza a detallar cuál inventario determinadas cuestiones que van a garantizar que ese buque, en esa nominación de cuestiones reglamentarias que hablábamos de edad mínima, que después va a estar plasmada reglamentariamente, y el acceso de los tripulantes, en cuanto a también cuestiones que el certificado va a estar avalando, periodos de validez, periodos de certificación de diferentes cuestiones que tienen que ver con los contratos, los convenios, el acceso a diferentes cuestiones de contractuales que están plasmadas en el mismo certificado. Entonces, este anexo, que cuenta alrededor de 20 hojas, acaba de tener plasmado en un solo documento diferentes aspectos que, como mencionáramos, va a estar hablando de cuestiones de STCW, va a estar hablando de cuestiones de construcción que habla el SOLAS, va a estar hablando de cuestiones de dotaciones mínimas de seguridad, va a estar hablando de capacitación en cuanto a la formación, pero también esto tiene que ver con cuestiones que afectan a el uso de elementos de protección personal, que tiene que ver con la seguridad e higiene. Una cuestión que, si nos ponemos a detallar, le da una dimensionalidad que por ahí, como administración, nosotros tenemos que ver que el factor humano es lo que se necesita en la visión de las condiciones de seguridad. Bueno, este convenio es el que viene
a no dejar que sea algo que no se prevea, todo lo que tiene que ver con el recurso humano a bordo en cuestiones que van con lo laboral y el mantenimiento de la salubridad mental, sobre todo de este factor humano que va a ser clave en la producción de accidentes o no. Entonces, cuando hablamos de la forma en que se va a estar certificando la embarcación, es algo novedoso, que por eso quería que vieran un certificado, por lo menos quizás muchos lo tienen en forma habitual para el chequeo, pero otros quizás es novedoso. Entonces, en este formulario va a estar mencionándose muchas de las cuestiones que tienen que ver con detalles que a veces uno pensaría que debiera de ser abogado para prestarle atención, pero bueno, el Ministerio de Trabajo y la Fiscalización Portuaria, Marítima, Fluvial y Lacustre tiene un convenio con la Prefectura Naval Argentina. Entonces este convenio de cooperación básicamente está vigente, se mantienen relaciones de reunión hasta actuales. Es más, creo que en el día de hoy o mañana estaba previsto una reunión del área pertinente de Dirección de Policía y Seguridad de la Nación con gente del Ministerio del Trabajo. Y bueno, también ya por ahí queriendo hacer un poco de internalización o introducción a una temática que me gustaría que alguno de los colegas cursantes pudiera mencionar, que tiene que ver con las pautas para funcionarios encargados por el tema de Estado Rector de Puerto en cuanto al control que tiene que ver con las normativas del convenio de trabajo marítimo. Entonces, cuando hablamos de los controles que va a hacer el Estado Rector de Puerto, todo esto vino a ponerse sobredimensionado con la existencia del coronavirus, sin dudas. Hay que ser sinceros porque esto generó que esta situación repercutiera netamente en condiciones a bordo, que claramente a nivel pandemia nos siguen quizás ahora pareciendo un poco más lejana o cercana según la consonancia de COVID para cada uno como individuo o también para la función laboral que uno desarrolla. Entonces, esta vivencia claramente modificó lo que era el status quo y esa normalidad pasó a tener otra connotación. Entonces, hasta la posibilidad de aplicar algo que hasta no está definido, que es el criterio. En cuanto a la definición de criterio, cada uno tendrá su propia definición y su aplicación también en cuanto a cuestiones que no debiera de haber posibilidad de criterio, porque debieran estar plasmadas, pero bueno, la pandemia vino a necesitar reconsiderar muchas cuestiones que el convenio de trabajo marítimo tenía claramente plasmada, pero a veces la vivencia y las situaciones de pandemia hicieron que se tuvieran que reajustar o también supervisar para que la cuestión de salud, atención médica y medidas de bienestar y protección social no fueran desatendidas. Entonces, parecía como que la idea de fuerza mayor justificaba que todos pudieran estar queriendo tener gente embarcada prolongadamente por cuestiones que no permitían una logística, ya sea por restricciones de embarco y desembarco. Entonces, eh, hay cuestiones que hace que el Estado Rector de Puerto, en su función de garantizar cuestiones contractuales, haya tenido que sumar una función más, en donde al sentir de muchos de los inspectores, empezaban a haber cuestiones para las cuales, sinceramente, las
desconocían por la cuestión de la sapiencia misma de cuestiones contractuales entre un empleado y su empresa. Entonces, ahí es como que se empezó a plasmar que los estados de bandera claramente tenían esta necesidad de que no haya dilación ni demora en la frecuencia de las inspecciones para que se vea que se está cumpliendo con los derechos humanos mínimos y básicos del personal embarcado. Entonces, ¿cómo no también pedir la colaboración del Estado Rector de Puerto para que estas deficiencias fueran plasmadas y se soliciten acciones correctivas para que fundamentalmente el tiempo de validez y de preponderancia del tiempo a bordo no superaran los 11 meses? Entonces, sí, señor Zapa, usted levantó la mano. Sí, quería hacer una consulta porque entiendo que la autoridad de aplicación del convenio de la OIT del trabajo es el Ministerio de Trabajo. Entonces, en función de que la prefectura como Estado Rector de Puerto se arroga esa tarea, digamos, de fiscalizar algo que no tiene que ver con la seguridad de la navegación, sino que con un contrato laboral, partiendo, como dijo usted, de la base del desconocimiento de cada contrato que tiene, ¿no? Bien, muy buena pregunta, señor Zapa. ¿Pudiera recurrir a alguno de nuestros sapientes inspectores por el Estado Rector de Puerto para que colaboren con la respuesta en particular? Buenas tardes para todos. El propio convenio establece las tareas y funciones del Estado Rector de Puerto en esta materia. Entonces, está de hecho, de facto, que cualquier supervisor del Estado Rector de Puerto está obligado a verificar. Pero más allá de esto, quería compartirles, permiso Martín, 30 segundos más nada más. Recién hacíamos referencia a un teléfono que administra o recibe por parte de la prefectura esas denuncias, pero también estamos recibiendo a través de los correos electrónicos que son de público conocimiento e internacionalmente conocidos, que tienen todas las estaciones costeras y nuestros BTS. Ya tenemos varios casos en el país y internamente entre Polinave y tráfico marítimo ya hemos ajustado bastante los procedimientos y apenas tomamos conocimiento de estas denuncias, nos comunicamos entre nosotros y se llevan adelante ya después con los supervisores de Estado Rector de Puertos locales al arribo del puerto, de arribo del buque. Se coordina la dependencia jurisdiccional con el oficial supervisor de Estado Rector de Puerto y el inspector del Ministerio de Trabajo y se hacen las comprobaciones de las denuncias. El último de los casos lo tuvimos esta semana en Bahía Blanca de un tripulante filipino que además de denunciar inconvenientes desde el punto de vista de la propulsión a bordo, también denunció que no había comida, que faltaba agua potable, que no tenían ropa suficiente, que no se cumplían las obligaciones contractuales entre las partes, sobre todo por parte del capitán y del armador del buque, y eso obligó a que se haga una inspección del Estado Rector de Puerto, no en el puerto, sino en el lugar de fondeo en Bahía Blanca. Es decir que en esta práctica, en el día a día, vamos avanzando muchísimo, previendo justamente todas estas cuestiones que a nivel internacional ya empiezan a ser cada vez más frecuentes. Gracias, Martín. Bien. Gracias, señor Kifeli. Redondeando, señor Zapa, si bien la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo a través del área pertinente, la prefectura tiene asignado un convenio en donde hay cuestiones que le atañen como estado de abanderamiento para el chequeo a bordo en el cumplimiento del convenio de trabajo marítimo y la ley nacional que la aplica.
Después, como explicaba el señor Kieferly, respecto a las funciones de Estado Rector de Puerto, sí, ahí el convenio de trabajo marítimo es uno de los convenios a los cuales, ya sea el acuerdo de Viña del Mar, en la cuestión particular de la región, o después también a través de los diferentes memorandos de entendimiento, como lo son el de París, la cuestión que tiene que ver también con la región asiática, con los diferentes convenios de entendimiento de Tokio. En todos ellos, el convenio de trabajo marítimo es parte a lo que se somete el control. Entonces, que después usted tenga mucha razón también en la cuestión puntillosa de que se va a necesitar una capacitación especial para que la visión de los SERP, que no solo ya tenía bastantes cuestiones con la cuestión normativa de seguridad, ahora deba de sumarles cuestiones que tienen que ver con lo contractual. Entonces, su pregunta es efectivamente necesaria para este momento de la actualidad, pero tiene esa agridulce respuesta en como diciendo, hay que controlarlo. Es una función delegada, aceptada, y la pertinencia o no, ahí va a hablar del profesionalismo que suele siempre nutrirse para que la función, cuando ponga la firma, quien la tenga que poner, va a garantizar de que ese derecho se está garantizando a través de la supervisión por el Estado Rector de Puerto. No sé si más o menos quedó clara, señor, la respuesta. Clarísimo, quedó. Lo que pasa es que a mí me generaba como, supongamos yo soy Estado Rector de Puerto, me subo, y ¿qué código le aplico al buque si no soy autoridad de aplicación? A eso nomás que yo me quería referir, porque, por ejemplo, qué sé yo, engancho, no sé, no sigue el manual de procedimientos, si encontramos fallas en el manual de procedimiento, y bueno, código 17 o un código 30 a la compañía, y bueno, Sí, a lo señor. que iba es el tema, más que nada la codificación después del resultado de la inspección. Después el resto sí entiendo lo que me quiere decir. Sí, es totalmente válido y usted va a tener que ponerse en contacto en particular con la gente de Estado Rector de Puerto porque se ha codificado con 30 cuestiones que tienen que ver con el convenio de trabajo marítimo y ahí sale toda la gente claramente a releer y a leer qué es lo que estaría necesitándose para que ese convenio o ese contrato, si afecta a la dotación mínima, cómo debe estar revalidado, por quiénes, por qué empresa, por el estado de bandera y cuestiones que van sumando una lista más a las cuestiones a que... Está claro. No, ahora entiendo, o sea, si hay un código ya y está perfecto eso. Sí, señor, sí, se sigue en la aplicabilidad de los mismos códigos, pero ya va en la sapiencia particular de lo que se está infraccionando en cuanto a la no... Claro, sí, ya va en el know-how de los SERP. Bien, señor, también creo que alguien había levantado la mano para hacer otra pregunta. Sí, era yo, Martín. Sí, justo quería que usted participara, señor Martínez. Lo quería escuchar. Puntualmente para complementar lo que ya han dicho los compañeros y que muy bien orientaste vos, nosotros obviamente en el Puerto Interamericano Viña del Mar poseemos el código de eficiencia, está dentro de la resolución 1138, y es ahí donde, como bien dijiste, este convenio de trabajo marítimo es un instrumento pertinente para nosotros, es por ello que aplicamos, y en esa aplicación existe la codificación dentro del código de eficiencias, y para cada deficiencia, si llegara a constatarse, existe esa codificación y se va siguiendo. Obviamente hay cuestiones que directamente intervenimos nosotros, son las que por acuerdo nos han delegado a nosotros para el control, y en otras requerimos la asistencia del Ministerio de Trabajo como para que se pueda llegar a imponer alguna medida de acción. Es común que nosotros, por ejemplo, horas de descanso, validez del certificado, declaración de trabajo marítimo, parte 1 o 2, cuando no se puede constatar la validez o se encuentran vencidos, directamente intervenimos nosotros. En los otros casos, en cuestiones puntuales como las contractuales,
sí damos intervención, tomamos una intervención primaria y complementamos con el personal de la Oficina de Fiscalización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que, como ellos son la autoridad de aplicación, tomen intervención, pero nosotros, como tenemos la potestad de imponer esas medidas, coayudamos para que se tomen las medidas correctivas necesarias. Impecable. Agradecido sobremanera del aporte, señor Martínez. Era la palabra calificada claramente que estaba deseando se pudiera vertir, porque, insisto, esta relación de capacitación nos cruza con niveles de profesionalismo de gente que está en el área específica y que es una realidad que la institución se ve beneficiada con estos saberes. Y agradecido, señor Zapa, por su pregunta en particular, señor Kifeli y señor Martínez por la brillante explicación, y creo que es una temática muy novedosa, que también no quita que no se haya mencionado que todos los temores y cuestiones que suscitaron al COVID y que implicaron la continuidad de la función del oficial de supervisión por el Estado Rector de Puerto. Entonces, parece como que algunas cuestiones normativas, los estados garantizan que se estén cumpliendo a bordo, pero no quita que el funcionario y el oficial que lo vaya a realizar también no esté inmiscuido en esa necesidad de cómo manejar estas angustias y estas cuestiones que la misma pandemia vino a desperdigar en todo el ambiente. Es una cuestión de actualidad y que remarca el profesionalismo sin duda de la gente que se aboca a la función, en donde un fin superior de aplicabilidad y de funciones a veces en pos del otro, y entonces ahí es como también un reconocimiento a todos los oficiales de supervisión por el Estado Rector de Puerto. Ya cerrando básicamente la presentación en cuanto a cuestiones que fueron ya en el 2006 novedosas, en cuanto a que se garantice la necesidad también de la atención médica, y vaya que también ahora con el diario del lunes vemos cómo cuestiones sanitarias en la misma gestión después de alguien que haya llegado a un determinado país con o sin posibilidad de ser atendido, con el tema de la ocupación hospitalaria, como mencionaba el señor Kifeli, en la relación también de diferentes latitudes del propio país, en donde la cuestión sanitaria por las autonomías provinciales son terminantemente opuestas o facilitan esta posibilidad de un corredor sanitario para el libre acceso, para lo que vamos a ver del tránsito, traslado, para la renovación de las dotaciones. Entonces hay cuestiones que, insisto, el objetivo irrestricto era de que los 11 meses de la gente embarcada no se superara. Entonces, ¿por qué? Porque ya estábamos viendo como cuestiones que terminaban hasta en suicidios, o cuestiones que no digo son impensadas, porque cada ser humano es con sus particularidades, pero la preexistencia de factores aumentados por la pandemia y la existencia muy prolongada a bordo, complejo. Entonces, esa otra de las funciones hasta humanitarias que están recayendo en el inspector de Estado Rector de Puerto tiene que ver como diciendo, pero esta persona necesita ya desembarcarse. Fíjense hasta qué nivel de derechos humanos básicos estamos llegando cuando hablamos de este convenio de trabajo marítimo. Ni hablar el tema de la posibilidad de repatriación que están a cargo de los armadores,
Entonces, lo fundamental es que esos 11 meses nunca se superen de una persona embarcada a bordo. Obviamente va a estar en consonancia con la dotación mínima de seguridad, lo que hablábamos en cuanto a, bueno, esta cantidad de gente que está con X periodo a bordo, ¿influye o no influye? Son cuestiones que van a estar necesitando un apoyo estatal en cuanto también a la necesidad de que esta gente de mar sea considerada en ese momento como trabajadores claves en cuanto a la necesidad de tener la potestad de poder trasladarse, no importa la situación pandémica que se esté suscitando, pero siempre insistiendo en que en el periodo máximo a bordo no supere los 11 meses. Entonces, estas cuestiones que hablábamos de dispensas o de prórrogas de certificados también aplica a las cuestiones normativas de STCW y sus licencias habilitantes, en donde también la cuestión de certificación médica ha posibilitado que la no concurrencia o la presencia de la pandemia generara también necesidades de que certificaciones sean prorrogadas, siempre garantizando de que hay una X cantidad de tiempo en donde la seguridad de la navegación está garantizada más allá de esta prórroga. Y lo mismo va a suscitar que la formación, como ahora lo estamos viviendo también, sufra o viva un virtualismo y una digitalización, que son cuestiones que se están viviendo, que todos somos partícipes de esa nueva actualidad. Entonces, brevemente, esta cuestión de certificación e inspecciones han sufrido a través de la pandemia un desafío. Es ahí donde la responsabilidad del pabellón hizo que se actuara. Esta responsabilidad como Estado rector hizo que se actuara. Entonces, ¿todo en qué? En pos del cumplimiento del convenio. Entonces, ¿hay determinadas cuestiones que nos superan desde nuestra sapiencia? Sí, lo es, pero está en un convenio que es de revisión, es un convenio que se debe de supervisar, es un convenio que tiene una autoridad específica de aplicación con la cual hay un diálogo fluido, y también hay una necesidad constante de capacitación sobre esta temática muy novedosa. Entonces, también el detalle final, para en estos minutos no robarle más tiempo, se vivenció que se produjo el abandono de gente. Entonces, como cuando hablábamos de estas cuestiones de derechos humanos, parece como una cuestión compleja en el 2021 estar hablando de derechos humanos básicos no reconocidos. ¿Sí, señor Zapa? Sí, abonando un poco más la idea que estás exponiendo, Martín, nosotros el año pasado, al comienzo de la pandemia, entrada la pandemia cerca de abril, tuvimos un caso bastante raro. Un buque, me recuerdo el nombre, era Gulf Mirdif. Ese buque estuvo evolucionando ahí en el límite exterior del Río de la Plata, y hemos recibido una denuncia desde nuestro representante en la Organización Marítima Internacional, señor Salaburu, de que justamente en la OMI habían recibido una denuncia por parte de algún tripulante de ese buque, porque ya llevaban 18 meses embarcados, y lo habían rechazado en Chile, lo habían rechazado en Brasil, y quería entrar a Argentina, y bueno, nosotros también teníamos nuestras fronteras cerradas, no había forma de que el buque entre, así que terminaron haciendo un desembarco de urgencia ahí en Uruguay. Pero sí, como decís vos, se vieron situaciones críticas donde nadie quería abrir un solo centímetro de su frontera para evitar la pandemia esta. Claro, impecable comentario. Con el diario del lunes todos sabemos que se debiera haber hecho, pero al momento de también las pirámides normativas, hay cuestiones que se garantizan, otras que se priorizan, y una vez más hablamos de lo político, en donde parece una mala palabra a veces, pero es el organismo político que va a determinar también
esa realidad nacional para la aplicabilidad o la gestión de algunas cuestiones que van a ir escalando, y los órganos decisorios, cuanto mejor asesorados, por eso es bienvenido a este diálogo, por eso es la salutación por el Día de los Estudiantes, esta posibilidad de capacitarse y poder ser correctos asesores normativos. En cuanto a la presentación, agradecido por la atención dispensada. Ahora, si me permiten, vamos a pasar la cuestión de asistencia. En cuanto a personal que tomé asistencia, tengo a la señora Acosta, al señor Almar, al señor Alvarenga, señora Pablaza, señor Ábalos, señor Borro Mauro, señor Borro Juan Pablo, señora Bus, señora Cabrera, señor Catafi, señor Correa, señor de Bayux, señor Díaz, señor Duarte Arredondo, señor Esquivel, señor Gauna Jorge Ramón, señora Jiménez, Natalia Noemí, señor Gómez Manuel Alejandro, señor González Gustavo Marcelo, señor González Jonathan, señor Gularte, señor Erlein, señor Iglesias Javier, señor Iglesias Pedro, señor Impolino, señor Kieferly, señor Lestani, señor López, señor Luna, señor Marino Sosa, señor Martínez Miguel Ángel, señor Morano Maximiliano Héctor Daniel, señor Nievas Chocobar, señora Prudencio, señor Quinteros, señor Reskein, señor Romeros, señor Ruiz, señor Simonelli, señor Solís, señor Spret, señor Valenzuela, señor Viana, señor Villarreal, señor Judith Dubier, señora Sager, señor Zapa, señora Saracho, señor Sayas y señor Salinas. Si hay alguien que no nombré. Bien, entonces muy agradecido por la participación. Una vez más, gracias por la colaboración de compartir sus conocimientos, y si hay alguien que tiene alguna pregunta, bienvenido sea. Y si no, nos estamos viendo la próxima clase. Muy agradecidos y buenas tardes. Gracias, Martín. Buenas tardes, Hasta la próxima. gracias.